Buenas tardes, hermanos. Qué bendición y qué hermoso privilegio el poder estar nuevamente un martes más compartiéndoles un poquito de la preciosa palabra del Señor y de alguna manera enseñanzas que Dios va poniendo en mi corazón, palabra que me va mostrando, ¿verdad? Que nos habla a tiempo y afuera de tiempo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las funciones de la madre y cómo nosotros es el tiempo en que nos levantemos como una madre, guardando, cuidando, enseñando el corazón de nuestros hijos. Usamos uno de los textos de Proverbios 22:6, que yo le quiero compartir aquí otra versión diferente a la semana pasada. Y dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores no lo abandonarán. Y acompáñeme a esta otra versión, la BJ3. Dice: educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego, de viejo, no se apartará de él. Y la semana pasada estuvimos hablando de este verso en especial, que yo en lo personal lo había entendido como que enseña al niño al principio de su camino y nunca se apartar de él. Y que el apóstol pues nos hablaba en una oportunidad que no significa eso necesariamente. Y esas versiones que le puse hoy como que lo comprueban de alguna manera. Y no con esto quiere decir, hermana, entonces, que es moralizante lo que me está diciendo. No, sino que nuestra tarea es que al principio del camino enseñemos, instruyamos, eduquemos a nuestros hijos. Y aunque pase un periodo en el que quizá se aparten, se alejen, tengan sus propias dudas, empiecen a cuestionarse acerca del Señor, la instrucción que se sembró en el corazón, porque dice la palabra también que la palabra que salió de la boca de Dios nunca regresará vacía y siempre da el fruto por el cual se expuso. Esa palabra que fue ministrada y sembrada en los corazones de sus hijos no va a quedarse sin fruto. Luego de un periodo de vejez, menciona aquí, pero tomémoslo como un periodo de madurez. Cuando el corazón de su hijo haya pasado por una inmadurez, una adolescencia, una preadolescencia, incluso una edad adulta joven, pero cuando él llegue a madurar, esas palabras que fueron sembradas van a hacer que él se vuelva al camino de Dios, que él regrese por la senda que se desvió. Y mire, prueba de ello, la palabra de Dios es fiel y verdadera, es certera y nos deja no solo confirmada la palabra que ahí mismo está escrita, sino que nos deja ejemplos. Y uno de ellos, lo vimos la semana pasada, fue el caso de Salomón. Salomón escribió el libro de los Proverbios y empieza en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y mire, me ponía a pensar yo de alguna manera, ¿por qué empezó Salomón con este saludo? ¿Por qué empezó con esta entrada, digamos así, la presentación de su libro de Proverbios? Me imagino yo, cuando usted hace un recuento a la vida de Salomón, Salomón pidió sabiduría. Cuando le entregaron la nación de Israel, pidió sabiduría y dice la palabra que él llegó a ser el hombre más sabio de la tierra. Sin embargo, como le habla el ángel a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, tenemos contra él de alguna manera, perdónenme que lo digamos así, ¿verdad?, que durante todo ese proceso de sabiduría hubo una época, empezó de joven, empezó muy, muy sabio, pero pasó una época en que se apartó, sé que se fue en pos de las mujeres, consiguió muchas mujeres, tenía más de 1000 mujeres entre esposas y concubinas, y se fue detrás de los ídolos de cada una de esas mujeres. Entonces, cuando vemos la instrucción que le dio la madre, si leemos más adelante, en Proverbios 31, verso del 1 al 3, en esta versión dice: los dichos del rey Lemuel, o el rey Salomón, contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre: oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desprecies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. Y mire cómo es esta versión de lenguaje sencillo: no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina de muchos reyes. Entonces mire, yo me imagino aquí el panorama. Betsabé fue la esposa de David que hizo pecar a David. Esa que de alguna manera con su comportamiento, con su actitud, porque se acuerda usted de la historia, ¿verdad? Ella subió a la terraza de su casa a bañarse. ¿Quién se baña en la terraza de su casa, verdad? Y David la codicia y la manda a traer, comete adulterio con ella, y por ese adulterio que cometió y porque quedó embarazada, y por tratar de cubrir ese embarazo, manda a llamar al esposo y al final manda a matar al esposo. O sea, lo engaña, lo manda a la guerra y manda una orden para que lo ponga al frente de la batalla y que lo maten. Entonces, esa mujer que ahora está aconsejando a un hijo fue la que hizo caer a un rey que, según relata la Biblia, era un rey conforme el corazón de Dios. Pero yo me imagino
que esa mujer tuvo un periodo de arrepentimiento, de súplica, de clamor a Dios, porque el hijo que estaba esperando, con el cual había pecado, murió. Y Dios le da una segunda oportunidad, porque cuando Él le dice, oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, yo me imagino que fue un hijo de petición, de súplica, de clamor, en arrepentimiento por lo que había cometido. Y ella se encargó de dejarle la instrucción a su hijo para que no cometa el error que cometió su papá por culpa de ella. Y cuando dice Salomón en el capítulo 1, verso 8 que leímos al principio, que le dice, no desprecies la instrucción, la enseñanza que te da tu madre. Yo me imagino que la mamá, esta mujer, como hablábamos la semana pasada, David tuvo muchos hijos y todos los hijos dieron frutos diferentes. Trataron de matar al papá, uno violó a su hermana, trataron de suplantar su trono. Este Salomón no. Este Salomón se mantuvo en el temor de Dios en sus primeros años, pidió sabiduría cuando le dieron el trono. ¿Cuál fue la diferencia? Una instrucción, una enseñanza de una madre. Entonces, esa enseñanza que le dio quedó tan grabada en su corazón que aunque pasó un periodo en el que se apartó, cuando él es viejo, cuando él es maduro, cuando él recapacita, regresa al camino de Dios. No lo relata así la palabra, pero por medio del libro de Proverbios yo entiendo que sí, que tuvo un arrepentimiento, que tuvo un cambio de mente, que se volvió al Señor. Y eso nos debería servir a nosotros como madres para la certeza de que, como dice también la palabra, no dejes de sembrar tus semillas, si en la mañana o si en la tarde, porque no sabes el futuro de esta. Entonces, no dejes de enseñarle a tu hijo, no dejes de ministrar la palabra, no dejes de enseñarle el camino correcto por el que debe de andar, porque tenemos la convicción y la seguridad de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si Él dice que los instruyamos y que aunque fueran viejos van a volver, así va a ser. Entonces, que estemos velantes, que estemos pendientes de levantarnos como madre y volvernos a nuestros hijos para atenderlos en esa área. Mire también, otra de las funciones de la madre que no hablamos mucho la semana pasada es el orar por nuestros hijos, ¿verdad? La oración es tan poderosa. Y yo creo, no lo dice así la palabra, pero yo creo sí que la oración de una madre mueve el corazón de Dios. Si una madre le clama por su hijo al Señor, Él va a escuchar y Él va a salir al encuentro y va a operar conforme a su propósito, pero con misericordia y con amor. Mire, yo ponía aquí más o menos algunos como aspectos de la oración. No vamos a hablar de la oración. Hay abundante palabra de la oración los viernes que Dios pone en la boca de las hermanas intercesoras, guerreras, poderosas en oración, ¿verdad? Pero tratando de sacar algunas espiguitas de ellas. La oración es poderosa cuando se hace con fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Y yo lo entiendo esta parte porque a veces suena muy bonito y a veces complicado de entender, pero yo lo entiendo en la práctica, que cuando uno se acerca a Dios a pedirle algo, tiene que acercarse con la seguridad de que Él va a responder. No necesariamente la respuesta que yo quiero, pero sí la respuesta que es mejor a mi petición. Pero no puedo entrar yo, voy a ir, pero a ver si me escucha. Voy a ir, pero a ver si me resuelve. Voy a ir a ver si encuentro el oportuno socorro. Y la palabra dice acercaos confiadamente al trono de la gracia para que haya el oportuno socorro. Entonces debemos de acercarnos con fe. También debemos de acercarnos con la certeza de que Dios nos está escuchando y que tiene un plan perfecto para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos y que va a obrar conforme a ese plan. Pero que necesitamos estar vigilantes en la oración, velando en todo tiempo. No debemos de olvidar, como mencionábamos la semana pasada, y vamos a agregar unos textos aquí, que Romanos 8:28 dice que la versión del lenguaje sencillo me encanta a mí, que dice que Dios va preparando todo para bien de los que aman a Dios. Entonces, aquellos hijos, aquellos pequeños que tal vez en su primer amor con el Señor, en su inocencia, amaron al Señor, lo buscaron con todas sus fuerzas, pero que se apartaron en una época, Dios va preparando todo alrededor, más o menos como el caso del hijo pródigo, para que en el momento necesario ellos se vuelvan. Y ese camino tal vez de dolor, tal vez de sufrimiento, mejor si no, ¿verdad?, les sirve para prepararse y para que se vuelvan al Señor. Vamos a ver un poquito más de eso. Y también, como dice Jeremías 29:11, que la voluntad de Dios es de continuo hacernos el bien. Entonces Dios ama a nuestros hijos. Recuérdese que antes de ser su hijo, es un hijo de Dios. Y Dios lo ama muchísimo.
Entonces Él va a procurar todo para el bien de ellos. También dice 2 de Pedro 3:9 que que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el más interesado, si lo podemos decir así, ¿verdad?, que nuestros hijos se vuelvan, que nuestros hijos nunca se aparten del camino, que si se apartaron regresen, es Dios. Y nosotros podemos de alguna manera acelerar el proceso, si se pudiera decir así, ¿verdad?, o ayudar, si se puede decir así, ¿verdad?, que Dios necesita ayuda, pero orando, creyendo, confiando en la misericordia de Dios, en que Dios es un Dios de amor y misericordia, y que como te dije, es padre de nuestros hijos, son sus hijos. Nosotros solo somos los cuidadores aquí, ¿verdad?, los encargados de encaminarlos por el camino en el que deben de andar. Pero como dice la palabra en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire, aplíquele este verso a sus hijos, porque yo sé que nosotros lo tomamos para nosotros y nos gozamos en ese verso, pero con amor eterno ha amado tanto el Señor a cada uno de nuestros hijos, que a veces en esos momentos de alejarse, de separarse, de apartarse del Señor, Él los sigue amando con amor eterno. Y mire, y aquí estamos hablando en este momento, yo le pondría a ese tema el regreso o el retorno de los hijos. Y al ponerle el tema así, yo sentí en mi corazón que no solo se refería a nuestros hijos, sino que a todos los hijos de Dios, a aquellos que se han apartado, se han alejado, se han desviado del camino, y que este es el tiempo propicio para que se vuelvan al Señor. Ese es el tiempo en el que el Señor está derramando abundante gracia y misericordia, preparando todo, tocando corazones, inquietando, moviendo estructuras, como un terremoto espiritual de alguna manera, para conseguir, para procurar que esos corazones se vuelvan a Dios. Y mire, este verso, acompáñeme, Jeremías 31:3, en estas versiones. La Biblia textual dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, mire, no importa cuánto tiempo ese hijo de Dios, ya sea tu hijo o algún otro hijo, esté alejado del Señor, esté separado, esté portándose mal, esté rebelde, esté berrinchudo, Dios le está prolongando su misericordia porque lo ama con amor eterno. La Reina Valera Gómez dice: por eso te he sacado con misericordia. Entonces, mire, cuando dice que lo ha sacado, ¿qué quiere decir? Seguro que se metió en lugares, en áreas que no eran plan de Dios, que no eran para él, que fue engañado, que fue confundido, que fue arrastrado para él o para ella. Ahora estoy hablando de un hijo en general. Y que Dios está preparando todo con su infinita misericordia para sacarlo con amor y con misericordia de ese lugar. Pero si nosotros estamos velantes, preocupados de nuestros hijos, con la expectativa, viendo, por ejemplo, los cambios de conducta, viendo que ya no se comporta igual, viendo que ya no ora, viendo que ya no lee, podemos clamar al Señor para que esto venga sobre ellos y esa prolongación de misericordia del Señor los saque de donde están y los regrese al lugar que como hijos de Dios les corresponde. La Biblia de las Américas dice: te ha traído con misericordia. Entonces, mire, yo no sé cómo fue su conversión. Le puedo decir que en mi caso, Dios fue preparando todo y con misericordia me atrajo a Él. Mire, yo oigo testimonios de hermanos, de hermanas que dicen: es que tuve que perder un familiar, algunos tuvieron que perder un ojo, una mano, diferentes situaciones muy duras que tuvieron que pasar para que se volvieran al Señor. Yo le puedo decir que en mi caso fue con misericordia que el Señor me atrajo. Mire, yo no necesité, gracias a Dios, la gloria sea para Él, no crea que porque yo era muy buena, sino que la misericordia de Dios es muy grande en mi vida. Y cuando yo sentí, Él fue poniendo en mi corazón el deseo y el anhelo de buscarlo en el camino donde estaba, porque no estaba en el camino correcto, pero empecé a tratar de escudriñar la palabra, a tratar de orar. En ese tiempo no oraba, sino que rezaba, pero me comunicaba con Él, ¿verdad? Y Dios en su misericordia fue moviendo piezas, poniendo situaciones, acomodando todo para bien, para que con amor y misericordia me atrajera a Él. Entonces podemos clamar al Señor, que tomando esta versión, Señor, con amor, con misericordia, extiende tu misericordia sobre esos hijos que están separados, sobre esos hijos que se perdieron en el camino, sobre esos hijos que perdieron el rumbo y que están un poco descontrolados. Extiende tu misericordia porque yo sé que tengo promesa.
Yo sé que tu voluntad es de continuo hacerles el bien. Acompáñeme a Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Mira, este fue uno de los versos que en lo personal yo compartía mucho el año pasado, que fue un año de reconciliación, donde el Señor había decretado un año de volverse. Pero acuérdense que las proclamas solo son como inauguradas, así lo entiendo yo, cada año se inaugura una proclama y queda vigente. Y este año, que es un año de recuperación, como que viniera a potencializar, así lo veo yo, ¿verdad? Esa reconciliación que empezó en los hogares. Y mire, cuando dice aquí, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, yo lo había entendido. Acuérdense que la palabra de Dios, conforme uno la lee, le encuentra una nueva faceta y una nueva forma de aplicarla. Yo había entendido como una especie de reconciliación, ¿verdad? Que el papá y la mamá se volvían hacia el hijo, y justo el año pasado que nos encerraron a todos, venía una reconciliación familiar y Dios iba a trabajar en esos corazones para que se unieran, para que volviera a nacer un amor, para que se acercaran. Pero en base al tema de la semana pasada, con el corazón de madre, y que hablábamos de que Débora se levantó como una madre, y cuando ella se levantó empezó un liderazgo, empezaron a volverse y enderezarse los caminos. Entiendo que el año de reconciliación, unido a este año de recuperación, Dios está levantando padres y madres para que se vuelvan a atender a sus hijos, para que se vuelvan al corazón de su hijo, a entender su necesidad, a entender sus problemas, a clamarle a Dios en medio de las dudas que puedan estar teniendo, en medio de la rebeldía que pueda tener, en medio de los conflictos que puedan haber surgido, porque mire, puede ser. Yo he oído testimonios de hermanas que tenían hijos preciosos en el Señor, que le servían, que le buscaban, que le adoraban, y al entrar a la universidad, al entrar en su vida adulta, un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, empezó a contaminarlos, y de repente resulta que ellos ya son, ¿cómo se llama esto? Ateos por gracia de Dios, ¿verdad? Que ya no creen, que empiezan a dudar, e incluso dejaron su servicio y se apartaron de Dios. Y yo sé, y en una oportunidad le decía a una madre al respecto de esto, yo sé que hay promesa de salvación para los hijos. Yo sé que la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa aplica. Y yo sé que con este verso de instruye, enseña al niño el principio de su camino, y cuando sea maduro se va a volver. Si se apartó, se va a volver al Señor. Entonces, este Malaquías va antes. Si usted recuerda, es el último libro que aparece en el Antiguo Testamento, que conocemos en el Antiguo Testamento. Y luego empiezan los evangelios, y en el evangelio de Lucas, no sé si en los demás evangelios, creo que también hay otro más, si no estoy mal, es Juan que lo menciona, pero en el evangelio de Lucas 1:17, vamos a leer esta versión lo que dice, y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces mire, esta versión me ayuda a entender un poquito más y a ponerle un poco más de pie de imprenta a lo que le hablábamos la semana pasada de levantarse como madres. Aquí le está diciendo al papá y a la mamá nuevamente, es tiempo que se levanten y que vuelvan su corazón al corazón de sus hijos. Pero esta segunda parte dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces yo entiendo que aquí cuando el padre se levante como padre con su función de padre, y la madre se levante como madre con su función de madre, a velar por el corazón de su hijo, ese corazón rebelde, tal vez ese corazón, habían otras versiones que decía, ese corazón, no me acuerdo exactamente, ahorita no las apunté, pero hablaba de rebeldía y hablaba de apartarse. Esos corazones que no querían nada con el Señor, incluso, que se rebelaron, que se pusieron a pelear con el Señor, se van a volver a la prudencia de los justos, van a volverse a una vida justa que le agrada al Señor. Y aquí lo apunté, perdón, en la Biblia de las Américas dice de los desobedientes a la actitud de los justos, dice esa versión. Hay más versiones, pero aquí apunté esta nada más. Entonces, ese mover de Elías se está dando y fue proclamado, si no estoy mal, no fue en el 2020, sino en el 2019 que empezó a proclamar el apóstol esa palabra, ese espíritu de Elías que empezó a moverse en los ambientes ya. Y que nosotros, si entendemos ese mover y lo
aprovechamos, digámoslo así, vamos a conseguir que en nosotros como padres empiece ese mover, devolver nuestro corazón. Hablábamos en el principio de la pandemia que cuando nos encerraron en las casas, usted se acuerda que no podíamos ni salir, era un propósito de Dios para que nos encerráramos juntos en familia y empezáramos a escudriñar los corazones y a tener comunión y conocer más a nuestros hijos. Y conforme se fueron soltando y abriendo las libertades, cambió. Pero el propósito de Dios era que recapacitáramos y que no nos olvidáramos y que empezáramos nuevamente. Yo creo que nos está recordando nuevamente, no importa si ya volviste a tu actividad, no importa si ya todo empezó a cambiar, no te olvides que mi tiempo es devolver tu corazón como papá, como mamá, como padre, como madre, con sus funciones hacia el corazón de cada uno de tus hijos y escudriñar y ver qué está pasando. Y como mencioné al principio, yo tengo el sentir en mi corazón que este tema no es solo para papás e hijos, sino para todos aquellos hijos que se apartaron del Señor, para todos aquellos que tal vez en su caminar empezaron bien, pero que ahorita la pandemia, las situaciones que están viviendo, les hicieron de alguna manera, les movieron el tapete, como decimos aquí, ¿verdad? Y ese es el tiempo, es la oportunidad de parte de Dios, donde Él está extendiendo su misericordia para atraerlos nuevamente a Él. Y que debemos aprovecharlo. Y nosotros con esa función de padre o madre, no necesariamente de nuestros hijos, sino con esa función de padre o madre, podemos volvernos a un corazón necesitado y decirle, mira, hay misericordia para tu vida. Mira, este es el tiempo en el que el Señor está atrayendo con lazos de amor y misericordia. Aprovecharlo por las buenas y no por las malas. Mire, esa palabra que mencionaba Malaquías, de volver, es la palabra shub, que empezamos a hablar mucho este año, que es la palabra 7725, que significa volverse, arrepentirse, cambiar, convertir, enderezar, girar, levantar, recapacitar, recobrar, reflexionar, regresar y recuperar. Entonces, como estamos en el año de la recuperación, ese movimiento de volverse sigue vigente. Ese es el tiempo en el que se va a recuperar. El año pasado empezó el movimiento del Espíritu de Elías para preparar los corazones y este es el año en el que se van a dar esas recuperaciones de hijos que se habían apartado. Esas recuperaciones a tomar nuevamente el camino que Dios preparó y predestinó para cada uno de ellos. El significado básico del verbo es volver al punto de partida. Puede aplicarse específicamente a regresar por un camino ya transitado. De donde se apartaron, ahí el Señor los va a traer con lazos de amor y misericordia. Pero nos toca a nosotros tener esa función de padre, de madre, de clamar. Mire, cuando vemos las funciones de la madre, fueron las que vimos la vez pasada, ¿verdad? Pero cuando vemos una función de un padre o una madre, nadie, creo yo, está más dispuesto que un padre o una madre a hacer lo que sea necesario por arrebatar a un hijo, por salvarlo, si es necesario, le dona un riñón, si es necesario, lo que sea, por protegerlo, porque eso es algo que el Señor puso en nuestros corazones cuando nos hizo padres. Pero esa misma función deberíamos tenerla para aquellos hijos de Dios también, que se han apartado, que se han desviado y que nosotros tal vez sabemos y que deberíamos de clamarle al Señor misericordia prolongada para sus vidas, para que sean atraídos en este tiempo y sea recuperado el camino por el cual se habían apartado, para que todo rebelde, todo desobediente, se vuelva a la obediencia de Dios. Acompáñame a Jeremías 3:12. Dice, por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor, oh Israel. Mi pueblo infiel regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso, no estaré enojado contigo para siempre. Entonces, mire, es un tiempo de entender la misericordia de Dios y de clamar esa misericordia de Dios para que sea extendida para esos hijos que se han apartado, esos hijos rebeldes, esos hijos desobedientes, esos hijos que por el momento tal vez no quieren nada con el Señor. El Señor está dando una promesa. Diles que van a regresar otra vez, porque yo soy misericordioso y no voy a estar enojados con ellos para siempre. Decirle, Señor, yo tomo esta promesa, yo tomo esta palabra y te clamo por fulano, por mengano, por nombre, Señor. Extiéndele tu misericordia. Mire, nada gana usted como mamá o como papá en afligirse y preocuparse de más por sus hijos. Obviamente ninguno quiere ver a su hijo mal, ¿verdad? Ninguno quiere y se duelen los corazones, me imagino yo, cuando se ve a un hijo
que se peleó con el Señor, que no quiere nada, que se apartó, y tal vez han pasado muchísimos años, hermanos. Yo sé de hermanos que sirven al Señor y que sus hijos tienen buen tiempo de no asistir a la iglesia, hasta creo que por rebeldía con los papás, creo yo, se dicen ateos o qué sé yo, ¿verdad? Pero déjeme decirle hoy de parte del Señor que esa promesa de que sus hijos van a volver al camino está. Solo es que no haya desfallecido su corazón, que le siga creyendo al Señor y que ore con la misma fe que oraba al principio, que siga orando para que esa misericordia sea extendida sobre ellos, para que en medio de esa misericordia de Dios regresen, porque dice, yo soy misericordioso y no estaré enojados con ellos para siempre. Recordando lo que mencionamos en Jeremías 31:3, verá que Él los ha amado con amor eterno y que Él con misericordia los va a sacar, con misericordia los va a traer. Acompáñenme a Jeremías 24:7. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Mire, aquí le está hablando a alguien que ya estaba en el camino, que ya conocía a Dios, porque dice, se volverán a mí de todo corazón. Entonces, si tu hijo, si tu hija, si un hijo de Dios que tú conoces, puede ser tu esposo y el tomarlo como un hijo de Dios, se apartó del camino, hay una promesa que el Señor está dando y por la cual podemos tomarnos y clamar específicamente así, Señor, dales un corazón que te conozca. Tal vez el corazón en medio de las situaciones que fue viviendo se fue endureciendo y se fue convirtiendo en un corazón de piedra. Podemos clamarle al Señor y decirle, Señor, cambia ese corazón, dale un corazón sensible a tu presencia. Tal vez dejaron de sentir al Señor, tal vez dejaron de orar, tal vez se endureció. Dales un corazón, Señor, para que te conozca. Y el Señor puede hacer eso porque eres un Dios misericordioso. Y en medio de su misericordia va a hacer que ese corazón sea transformado para que no solo regresen, sino que se vuelvan de todo corazón. Y al final, el principio de su camino, donde les enseñamos, donde les formamos, al final, su final va a ser mucho mejor. Como dice la palabra, la gloria postrera de esa persona. Su estado postrero va a ser mucho mejor que el primero, porque se van a volver a Dios de todo corazón. Ya no va a ser como decía la palabra, como decía Job, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Va a ser de alguna manera, como le dijo Ruth a su suegra, ahora tu Dios va a ser mi Dios. Ya no va a ser el Dios de mi papá y el Dios de mi mamá, sino que ahora va a ser mi Dios con el que yo me comunico directamente, con el que yo sé que tengo la certeza, la seguridad de que ahí está y me escucha. Entonces, miren, este mensaje me ponía a pensar yo de veras en cuántos padres o madres han sufrido, porque se ha de sufrir el distanciamiento de un hijo, la actitud de un hijo que no quiere nada con el Señor, la actitud de un hijo cuando tiene algún problema, dice, mira, fíjate que Dios, no te metas conmigo, Dios no ha hecho nada por mí, ni lo va a hacer, entonces no quiero saber. Ha de ser un golpe duro al corazón. Pero este mensaje te dice el Señor por medio del Espíritu Santo, todavía hay suficiente misericordia para la vida de tu hijo, para la vida de tu hija, para la vida de aquel hijo de Dios que se apartó del camino, porque mi propósito es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este proceso, cuando fue enseñado de niño, cualquier palabra que pudo haber recibido, el Señor va a trabajar y va a obrar todo para bien, para que en este periodo de sequía, que tal vez en esa adolescencia, en esa inmadurez se apartó, que venga una madurez, que venga un corazón que anhele, que sienta, que busque la presencia de Dios y sobre todo que conozcan a un Dios vivo, a un Dios real y verdadero. Segunda de Crónicas 15:4 dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron a Él y Él se dejó encontrar por ellos. Entonces, mire, puede ser que haya necesidad de que algún hijo que se apartó tenga que pasar el proceso del pródigo. Y yo le preguntaría aquí, así viéndolo como lo miramos a veces de afuera, nosotros no cuando nos afecta, ¿verdad? Al final, cuando el hijo pródigo regresa, ¿quién estaba mejor de los dos? ¿El pródigo o el que nunca se fue? Cuando usted ve cómo el pródigo regresa y le dice a su papá, aunque sea como jornalero, no merezco nada de lo que tengo aquí. Y el hijo que nunca se fue le lee al papá, es que sí, que a mí no me das nada, es que a mí no sé qué. ¿Quién estaba mejor? Pues al final el corazón
del pródigo, del que se fue, del que se apartó, había sido trabajado por el Señor. Tenía un corazón dócil, un corazón sensible, y que en su angustia buscó al Señor, figura del Padre, ¿verdad? Y el Señor se dejó encontrar. Entonces, tal vez, como nos ha enseñado el apóstol, ¿verdad? En otras ocasiones, tal vez no se menciona a la madre del pródigo en la ecuación, ¿verdad? Porque si la madre hubiera estado con el pródigo, no sé usted, pero muchas mamás les hubiéramos llevado sanguchitos para que no pasaran hambre, ¿verdad? Muchas mamás hubiéramos estado pendientes de que tuvieran su comidita, su vestido, y estar al papá diciendo, Miranda, tráelo, Miranda, pero no se hubiera cumplido el propósito de Dios de trabajar un corazón para convertirlo en un corazón sensible a la presencia de Dios. Deuteronomio 4:30 dice, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues mire, de alguna manera, pues el hijo pródigo tuvo que pasar por un proceso, y su recuperación, su volverse, no fue de la noche a la mañana. Llevó no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo lleva el hijo por el cual has estado orando. No sé cuánto tiempo se ha apartado. Pero ten la convicción de que cuando te vuelvas al Señor, el Señor, cuando tu hijo se vuelva al Señor y clame, el Señor va a escuchar su voz. Y muchos grandes siervos del calibre más alto que usted se puede imaginar, tuvieron una instrucción en su niñez, empezaron su camino en el Señor, se apartaron en esa juventud, en esa adolescencia, y cuando se volvieron, estando ya maduros, tal vez no viejos necesariamente, sino estando maduros, se volvieron de todo corazón y se metieron de cabeza con el Señor. Y el Señor los usa con dones, con talentos, con ministerios preciosos para la honra y gloria de su nombre. Así que, no he terminado, pero así que no desfallezca tu corazón en el nombre de Jesús por ese hijo que se ha alejado, por ese hijo que se ha apartado. Tu trabajo y el mío y el de tu esposo es el aprovechar este mover precioso del Espíritu Santo que está derramando para que podamos hacer volver nuestro corazón y atender cada una de las necesidades de nuestros hijos. Mire, la vez pasada hablábamos acerca de las redes sociales y de lo que está sucediendo ahorita. Yo creo que no está de más volverlo a recordar. El tiempo cambió. El tiempo cambió y antes nuestros hijos, nuestros adolescentes tenían amigos y los veíamos en la iglesia con quién estaban hablando, veíamos quién se acercaba y podíamos echar un vistazo y decir, este sí me gusta, este no me gusta. Ahorita no. Ahorita se conectan a sus clases en la universidad, a sus clases después de la universidad, hacen grupos de trabajo por medio de la computadora, del teléfono. Y porque nos acostumbramos a que están encerrados en sus cuartos o apartados de alguna manera por la bulla y para que no interrumpir, no estamos pendientes de lo que está sucediendo. Y no tenemos idea con quién están platicando. Y mire, créame que es alarmante. Porque mientras están ahí, por lo menos en mi caso, mis 4 hijos están con su computadora y sus audífonos para no interrumpir el uno al otro. Pero de alguna manera están como encerrados y yo no sé lo que está pasando. Y yo no puedo estar ya con los hijos de la universidad, acercarme a ver al profesor con quién están, ¿verdad? O con los amigos con los que están hablando, o quitar los audífonos e incluso saber qué están escuchando. No lo puedo hacer. Pero sí, el Espíritu Santo nos va a alertar. Porque nos puso como atalayas, como guías, como padres para cuidarlos y protegerlos. Entonces nos va a alertar. Seamos diligentes y escuchemos esa alerta del Espíritu Santo. Mire, cuando nos propongamos el orar y el clamar por cada uno de nuestros hijos, el Espíritu Santo nos va a mover en su infinita misericordia a qué área específica orar por cada uno de ellos. Y si no lo ha hecho, pídele que te revele. Señor, fulanito, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué tengo que pedir por él? Revélame. Y empiece a clamar, hermano. Empiece a clamar, hermana. Suplicándole al Señor que sea Él en su infinita misericordia, que con esa misericordia prolongada lo haga volver a Él, lo atraiga hacia Él, lo enamore más de Él. No vamos a ganar mucho agarrándolo a bibliazos. Sí, pongamos de alguna manera normas, reglas, se puede decir así. Ya se puede asistir a la iglesia, pero no podemos asistir todos a la iglesia, ¿verdad? Entonces no cabemos. Entonces cuando no podamos ir, aparte y haga su servicio en la casa como si estuviera en la iglesia. Para empezar, ya lo hemos hablado otras veces y yo creo que ninguno de los que nos oye lo hace así, pero por si de casualidad llega alguno,
Quítese las chancletas con las que estaba cómodo en la casa y arréglese. Y conéctese y aparte un lugar y hágalo en unidad, en familia. Porque le está mostrando, le está enseñando lo que es importante, está instruyendo en el camino por el que se debe andar. Si más adelante, no sé si cuánto tiempo falte y venga el Señor por nosotros o no, pero si más adelante se empiezan a prohibir las reuniones, ya no solo por la pandemia, sino por persecuciones, que tengamos nosotros la seguridad, la certeza de que nosotros vamos a seguir buscando a Dios, pase lo que pase, que no un impedimento o una prohibición nos va a quitar la bendición de buscar en familia al Señor con todo nuestro corazón. Acompáñenme a Jeremías 15:19. Hablamos un poquito la vez pasada en otro tema de este verso, pero vamos a tocarlo ahorita en relación a instruir a nuestros hijos. Y dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Otras versiones dicen, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces, mire, anhelamos con todo nuestro corazón que cualquier hijo de Dios, como hablábamos, hijos nuestros, esposos, esposas, familiares, se vuelvan al Señor. Pero para ello, yo veía este verso como una instrucción. Apartas lo precioso de lo vil. Entonces yo pensaría, mire, no quiere decir que si su hijo se apartó, hay algo malo en su casa o usted haya hecho algo malo. No quiere decir eso. No lo va a tomar a mal. No estoy señalando ni nada, pero puede ser un momento de llegar a la casa y escudriñar y decir, Señor, ¿qué cosas de las que aquí se dicen, se hacen, se escuchan, se ven, han abierto puertas? Han contaminado mi casa y de alguna manera pueden haber contaminado el corazón de los hijos que se apartaron. Y como el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, si no ha pasado, es tiempo de que examines todo lo que en tu casa sucede para sacar y apartar todo lo vil, sacarlo, desecharlo y tomar lo precioso. Porque si lo hacemos así, vamos a ser como la boca de Dios. Y cuando nosotros hablemos a nuestros hijos, el respaldo de Dios, al ser como su boca, la autoridad de parte de Dios, nos va a hacer que ellos no se aparten, que ellos se mantengan en el camino por el cual deben andar. Yo me ponía a pensar hace un tiempo, cuando los hijos son pequeños y pues mis hijos grandes estuvieron en otro colegio, que no es el de cobertura de Ebenezer, siempre es cristiano, pero no con cobertura de Ebenezer. Y de repente, como hay cristianos que celebran ciertas cosas, ¿verdad? Me acuerdo que hace muchos años llegaron ellos y me preguntaron, mamá, mira, unos de mis amigos celebran Navidad. Y me ponía a pensar y empieza la mente a caminar, ¿verdad? Y luego venían preguntas de otros permisos, si se puede decir así, entre comillas, ¿verdad? Que algunos cristianos tienen, o se dan más bien, permisos que se dan para participar de algunas fiestas. Y empieza a pensar uno, Señor, ¿será que soy muy radical? ¿Será que soy muy exagerado? ¿Será que me pasé? Y acuérdese que la mente va y viene, va y viene. Y el Espíritu Santo me ponía ese sentir y es lo que le quiero trasladar. Cuando Daniel y sus amigos jóvenes fueron llevados a Babilonia, estaban expuestos a todo tipo de contaminación que se daba en Babilonia. Y alguno de los cristianos que se dan permisos, me imagino yo, miremoslo así, hubiera podido decir, a la tierra que vayas, haz lo que ves, ¿verdad? Entonces aquí nadie me mira, aquí celebran ciertas cosas, entrémosle. Aquí yo voy a comer de la comida del rey porque es la que me sirven. Sin embargo, Daniel vino y se puso un ayuno él. Y su ayuno fue no contaminarse de la comida del rey. Fue dejar de comer carne, que tan sabrosa la carne. Mire, a mí si me mandan a ser vegetariana o vegana, renuncio porque sí, no es conmigo, ¿verdad? Pero él dispuso apartarse porque él decidió consagrarse para el Señor. Entonces yo me ponía a pensar, y así lo veo, tal vez a nosotros como Ministerio de Ebenezer, muchos cristianos nos tachan como cuadrados, exagerados, lo que usted quiera. Pero yo veo en mi vida como una especie de ayuno. Decir, Señor, posiblemente, no le estoy diciendo que así sea, porque hay principios bíblicos y hay bases para decir que, por ejemplo, celebrar la Navidad no es una fiesta que venga de Dios. Los mismos canales como el History, esos han dicho que es una fiesta pagana, así de una vez. Pero digámoslo así, que yo dijera, bueno, puedo celebrar la Navidad y como decían algunos, ¿verdad? Y aprovecho para transmitir el mensaje de salvación. De alguna manera es un engaño y una justificación para poder hacerlo. Pero lo que yo le quiero decir es, todo me es lícito, todo me conviene,
pero no me voy a dejar esclavizar, es un principio bíblico. Pero también, aunque tuviera permiso, yo decido hacer un ayuno para apartarme de todo aquello que podría contaminarme. Y al escoger yo un ayuno, yo y mi casa, ese ayuno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa nos apartaremos de las cosas que no le harán a Jehová. Yo y mi casa haremos un ayuno a la manera de Daniel, en el que decidimos apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. En el que decidimos, por ejemplo, yo no voy a poner música del mundo, ni aunque sea jazz, es la que sabe, ¿verdad? Que es así solo instrumental o no sea. No, yo decido apartarme. Yo decido que en mi casa voy a apartar lo vil de lo precioso. Y si yo empiezo a poner esos principios en práctica en mi vida, en mi casa, entonces, si te vuelves de yo te restauraré, si apartas lo precioso de lo vil, estarás en mi presencia y tú serás como mi boca. Entonces, empecemos a escudriñar nuestra casa y a sacar cualquier cosa que pueda ser motivo de contaminación, que tal vez no ha pasado nada, pero que podría llegar a contaminar a nuestros hijos. Aún las películas, hermanos. Yo les decía hace mucho tiempo a las hermanas en una prédica, cuando vemos una película, nosotros a veces pensamos, sí dice adultos, pero no adultos 3X, sino dice que es para mayores de 18 años, por ejemplo, no que sea para adultos triple X, sino yo ya tengo 18 años, la puedo ver. Pero cuando la ponemos, vemos escenas y tal vez momentitos que nos van a contaminar. Y tal vez solo estamos los adultos en la casa, ¿verdad? Pero estamos abriendo puertas a la contaminación. Entonces, decidamos apartar lo precioso de lo vil. Que eso sea como un paso para que el Señor se agrade de nuestra casa y para que Él vaya propiciando todo para bien y que aquellos hijos que se apartaron, que no quieren nada, se vuelvan al Señor. Y para los que no se han apartado, no haya puerta, no haya lazo o algo que los pueda desviar o apartar de buscar al Señor todos los días de su vida. Porque no quiere decir que sus hijos se van a apartar. Puede ser que niños permanezcan fieles al Señor y se consagren, como el caso de Samuel, que nunca se apartó del camino del Señor y siempre le sirvió al Señor. Entonces, yo me apunto por eso. Y ese es mi clamor para cada uno de mis hijos. Pero para aquel que pues su hijo se ha desviado, se ha apartado un poquito, tenga el consuelo, la certeza, la seguridad, la confianza en que Dios va a hacer volver el corazón de esos rebeldes a la obediencia de Cristo. En la medida que le clamemos al Señor, que le creamos al Señor, que oremos y sobre todo que nos volquemos en nuestro corazón hacia nuestros hijos en el nombre de Jesús. Acompáñeme a orar y a clamar por esa misericordia para esos hogares que han sufrido muchos años con hijos que no quieren nada del Señor. Y a clamar por esos hijos, tal vez ya grandes, tal vez adultos, pero que son hijos de Dios y que ese es el tiempo en el que los hijos se van a volver al camino del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu extensa misericordia está siendo derramada, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por aquellos hijos tuyos, Señor, que se han apartado, que se han desviado, que se perdieron del camino, Señor, que cayeron en desobediencia, en rebelión, suplicándote que tu infinita misericordia, Señor, los envuelva y los atraiga de nuevo al camino por el que deben andar, Señor. En el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor sobre sus vidas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y te pido, mi Dios, por cada padre y por cada madre, Señor, que necesita levantarse como un valiente, como un guerrero, pero sobre todo con un corazón de padre y volverse a las necesidades de cada uno de sus hijos, Padre, con tu amor y con tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos desde ya a ti la honra y la gloria y gracias, Señor, por este tiempo de recuperación que estamos viviendo, Señor. Lo creemos y lo confesamos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, hermanos, por conectarse nuevamente y si Dios lo permite, con su ayuda, con su gracia y con su favor, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.